Ya, ahí estoy grabando. Buenos días, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Vamos a iniciar entonces nuestra presentación con los compañeros que tienen que hacer ya la última presentación, que es con las temáticas de clima y cultura organizacional. Así que, chiquillos, aprópense nomás de su espacio. Si quieren interactuar con los compañeros haciendo consultas, ustedes saben que lo pueden hacer. Y yo voy a apagar mi micrófono y mi cámara para que ustedes puedan estar tranquilos haciendo sus presentaciones. Antes de iniciar, ¿alguna consulta, duda, comentario del resto de los compañeros del curso? ¿No? Ok. Ya, chiquillos, entonces comiencen. Profe, no ha entrado la crisis, no aparece. No, no me ha pedido entrar. Sí, ya entré. Estoy ¡Ah, aquí. Entro. ¿Me hola! escuchan? Hola. Pensaba que Ya. se te había pasado la micro. No, es que me había metido al otro link, entonces estaba ahí como en sala de espera. Ah, sí, pues viste, eso preguntaba yo. Tenías dos links, el de hoy día y el anterior. O sea, uno que usted había mandado hace mucho tiempo, como con todas las fechas. Ah, lo que pasa es que el Reuna no te permite, por ejemplo, hacer 36 reuniones. A mí me permitió hacer hasta la semana pasada, me da el fecha como tope, que son casi como 12 sesiones, 16 sesiones, y de ahí tuve que volver a generar otro link, po. Así que por eso ahora tienen otro, ¿ya? Ah, ya, profe. Ya. Entonces ahora ya están en condiciones todos para poder ir ingresando. Yo voy a ir aceptando a los compañeros que vengan llegando. Que les vaya muy bien. Gracias. Ya. Buenas tardes, profesora y compañeros. Nosotros hoy día vamos a presentar Clima y Cultura Organizacional con mis compañeros Diego Villarroel, Brian Zamora y Martín Vera. Desde la década de 1980, la importancia de la cultura y el ambiente organizacional siempre ha sido un tema de preocupación. En la actualidad, la cultura organizacional ya no es un elemento periférico de la organización, sino que se ha convertido en uno de los elementos importantes de trascendencia estratégica. Es la fuerza que guía a la organización hacia la excelencia y el éxito, por lo que es necesario tener en cuenta que cuando una persona va a trabajar, lleva una serie de nociones preconcebidas sobre sí misma, quiénes son y lo que se merecen, cuál es su función, a dónde debe dirigirse la institución, etc. Como se muestra en la diapo, esos serán los temas que presentaremos a continuación. Edgar Henry Chain nació el 5 de marzo de 1928 en Zurich, Suiza. Actualmente tiene 92 años. Se graduó como psicólogo social y obtuvo un máster en psicología por la Universidad de Stanford y doctorado por la Universidad de Harvard. Es considerado como una autoridad en la materia de la psicología de las organizaciones y también como el padre del desarrollo organizacional y creador de los conceptos cultura corporativa, psicólogo y ancla de carrera. Los niveles de cultura, según Edgar Chain, el primer nivel de cultura se conoce como el de los artefactos y se refiere a todo lo que se puede ver, oír y sentir en una organización. En la analogía del árbol sería todo lo que está como encima de la tierra, el tronco, las ramas, las hojas y sus frutos. El nivel número 2 estaría formado por los valores como de la organización, que vendrían a ser parte como del tronco que está sumergido en la tierra. Y el nivel número 3 estaría conformado por las creencias compartidas, que serían las raíces que están bajo tierra.
La siguiente. Ya, la adaptación externa se refiere a la forma en que el sistema debe ser capaz de mantenerse frente a entornos cambiantes. Esto significa definiciones de las siguientes partes de la organización. La misión y estrategia, que sería la comprensión general de la misión principal. Las metas sería el desarrollo para llegar a un consenso sobre los objetivos generados por las tareas básicas. Los medios serían un acuerdo para llegar a un consenso sobre los medios para lograr los objetivos, como la estructura, la división del trabajo, el sistema de recompensas y la autorización. La medición sería como el consenso sobre los estándares de desempeño que miden el logro de metas del equipo. Y la corrección sería el consenso sobre las estrategias correctivas que deben adoptarse si no se logra el objetivo principal. Integración interna. La integración interna es un consenso que se logra en la empresa para saber cuáles son las reglas del juego y cuáles son las consecuencias si no se siguen estas. Y esto se provoca para que no haya una incertidumbre en los colegas de la empresa. Dentro de eso tenemos 6 puntos que los vamos a ir desarrollando específicamente, que es el lenguaje común y categorías conceptuales. Esto quiere decir que si en el grupo no hay una comunicación entre ellos, no existe un grupo, ¿ya? Los límites grupales y criterios para la exclusión y exclusión. Aquí es cuando la empresa dice qué perfil está buscando. Por ejemplo, estamos buscando a personas que tengan alto grado de nivel de inglés. Entonces, todas esas personas entran en el criterio de inclusión y las personas que no tengan un alto grado de inglés entran en el criterio de exclusión. En poder y jerarquía, nosotros vemos cómo se obtiene el poder y el orden, cómo yo puedo ir ascendiendo en la empresa o cómo me quedo estancado. En la intimidad, amistad, amor, cómo estas relaciones entre personas de la empresa deben desarrollarse. Por ejemplo, en el caso de pareja, deben estar como de acuerdo a las metas de la empresa y no como influir influir negativamente. Por ejemplo, en amor, no sé, pues si son una pareja de casados, eso complicaría las relaciones en la empresa por las relaciones amorosas. La recompensa y castigo aquí es cuando se ve con claridad la recompensa que uno puede tener para ascender en la empresa o los castigos que pueden terminar en ya sea, no sé, por ejemplo, cuando uno llega tarde, le descuentan de sueldo. Ese podría ser castigo. Y si no respeta esa regla en un periodo de tiempo, podría incluso terminar hasta con un despido. Y en ideología y religión es un significado de evento inexplicable y misterioso que los miembros de la empresa que la empresa debe dar respuesta para que sus miembros no se enfrenten a la ansiedad y tengan todo como controlado. Dice, después, formas para conocer la cultura dentro de la organización. Shane plantea 10 bases y todas estas 10 bases las plantea desde el punto de vista de la entrevista. Sorpresa como punto de partida. Aquí es cuando, primero aclarar que en estos 10 puntos vamos a hablar de un tercero. El tercero es una persona externa a la empresa. En el primero, el tercero, llega a la empresa y ve cómo se comporta. Mira desde lejos, observa y está atento a todo y tomando como apunte. En la 2, la observación y comprobación sistemática, él
ve si hay eventos repetitivos, que sería la cultura de la empresa. Cuando tenemos un evento que se repite, pasa a ser parte de la cultura de la empresa, o eventos que son de una vez. Por ejemplo, resolver algún problema, si ellos siempre lo resuelven de la misma manera, o si lo van resolviendo los problemas si son hechos aislados y justo ese problema lo resolvieron de una manera diferente. La búsqueda de un sujeto integrado, el tercero, se acerca a una persona que esté motivada, que lleve harto tiempo dentro de la empresa y por lo tanto que tenga un cargo alto o mediano, para poder conocer la cultura, cómo ellos se comportan dentro de la empresa y poderle explicar como introducirse más en la empresa, indagar más a fondo. En la manifestación de la sorpresa y perplejidad y presentimiento, el tercero interroga pues, de alguna manera a la persona, pero sin que esta persona se dé cuenta, sin que esta persona se vea como, se ponga a la defensiva. Por ejemplo, supongamos que en una empresa tenemos a la hora del almuerzo, justo a la hora del almuerzo se tiran manzanas. El tercero le pregunta a la persona, al sujeto integrado de la empresa, si esto es habitual, pero se lo pregunta de una manera sutil, para que esta persona no se sienta, no responda a la defensiva y por lo tanto dé una buena respuesta y no se quede estancada y no se quede estancado. En la exploración conjunta para alcanzar explicaciones, aquí el tercero logra una confianza donde permite indagar mucho más a fondo que al punto anterior, pero ya con preguntas más dirigidas, pero fuera de un ambiente laboral, sino en un ambiente donde la persona se sienta segura, relajada, por ejemplo, en una cena después del trabajo. Y la formalización de una hipótesis. Aquí la persona va mirando, por ejemplo, en el caso anterior que vimos de las manzanas, y analiza, ok, ellos se tiran manzanas todos los días a la hora del almuerzo. Entonces, ahí tiene, ¿por qué? Porque es una tradición. Entonces, ahí tiene ya una hipótesis. Después, en la comprobación y afirmación comprobaciones y afirmaciones sistemáticas. Aquí él ya se da cuenta, como ya lleva más tiempo indagando en la empresa, se da cuenta que no solo puede preguntarle a gente a la persona que escogió como de confianza, sino que puede preguntarle a otras personas de la empresa. Entonces ya sabe qué preguntas tiene que formular, si puede hacerlo a través de cuestionarios, a través de problemas para que las personas lo resuelvan. Entonces así se va desarrollando. Después en el 8, en la profundización en el nivel de presunciones. Aquí es donde reconfirma la hipótesis y para ver en cómo incide en su comportamiento. Ok, ellos se tiran manzana a la hora del almuerzo, ¿por qué? Porque es un acto de liberación, lo relaja, lo desestresa después de estar hartas horas concentrado. Y la revalorización constante, ok, la persona, el tercero dice, ok, tirarse manzanas es bueno porque los libera, pero solo se tiran manzanas en este horario y no en otro, por lo tanto no incluiría en una falta en una falta. Entonces lo revaloriza y dice, ya, esto tenemos que seguir haciéndolo, pero ahora ya no nos vamos a tirar manzanas todo el día, sino que nos vamos a tirar manzanas desde las 12 del día hasta las 14 horas. Entonces, y en la descripción por escrito es cuando ya realizó todos los puntos anteriores, lo escribe y tanto que él los entienda todos esos puntos que vio anteriormente y los manda a los superiores de la empresa. Presunciones básicas.
en la dimensión, en las presunciones básicas tenemos distintas dimensiones, ahora las vamos a ir desarrollando. La dimensión 1 es la relación de la empresa en el entorno. Esto aborda 3 puntos. El primer, me equivoqué, aborda 3 aspectos. El primero es una identidad básica y papel. ¿A qué se refiere con papel? Como el papel que jugamos dentro de la empresa, no se refiere a papel que todos conocemos. Se refiere al rol. Claro, claro, por ejemplo, y plantea preguntas como ¿quiénes somos? También quiénes somos, o sea, a qué tipo de mercado estamos apuntando, a qué tipo de cliente, también cuál es nuestra misión en la sociedad. También es otro tipo, también en ese punto se plantea otra pregunta. En el segundo punto, los entornos adecuados, que plantea la pregunta. ¿Dónde y con cuáles entornos es apropiado relacionarse? Ya puede ser político, económico, tecnológico, sociocultural, etc. Y en el tercer punto es la posición de cara a esto, si es una posición dominante y de control, si es armonía, confusión o si es dominado. En el punto, en la dimensión 2, la naturaleza es la realidad, la verdad subjetiva de... No, la naturaleza es la realidad y la verdad, fundamento de las decisiones. Dice, ahí nosotros encontramos una realidad social y subjetiva y criterios verificativos y moralismo, como moralismo y pragmatismo. En la dimensión 2A, la naturaleza del tiempo, es una presunción básica que estructura, por ejemplo, que trata de verificar, no sé, de mirar hacia el pasado, por ejemplo, lo que hicimos en el pasado, lo que estamos haciendo ahora, la orientación hacia el presente y hacia el futuro, ¿qué queremos hacer? En la dimensión 2B, la naturaleza del espacio es, tiene la empresa la naturaleza del espacio, hasta qué punto dispone de él y cómo se estructura. Tenemos disponibilidad, donde puede haber una infinita disponibilidad o que esté medianamente disponible o que esté limitadamente disponible. También tenemos el uso del espacio como símbolo, o sea, hay que simbolizar la jerarquía y el poder y simbolizar las relaciones entre pares, que son todos los puntos anteriores que vimos, como por ejemplo las relaciones amorosas, de amistad, todo eso. Y las normas de distancia, la distancia apropiada entre las relaciones jerárquicas y íntimas. En la dimensión 3, la naturaleza de género humano, aquí la empresa, no, aquí se estudia, se estudia cómo se estudia cómo el género humano se aplica en la empresa a nivel de empleado y directivo. Por ejemplo, cómo se ve la naturaleza humana, ya sean buenos, malos o neutros. Los buenos son gente que está trabajando en la empresa y que está y que potencia la empresa, ya sea, no sé, son puntuales, son optimistas, proactivos, etcétera. También tenemos los malos que son, no sé, gente que no está no está ni ahí con la empresa, pueden ser gente, no sé, que no realice un buen trabajo, y eso que es impuntual, etcétera. Y en los neutros tenemos mezcla de los dos. A veces tienes comportamiento de los buenos y a veces tiene comportamiento de los malos. Dimensión 4. La naturaleza de la actividad humana. Se refiere esto a nuestra propia postura de los humanos frente al entorno. Por ejemplo, tenemos 3 puntos. Activa. Esto se refiere que está orientada hacia el ser. ¿Qué significa? Que actúa para resolver problemas. La reactiva está orientada, no me equivoqué, la activa está orientada hacia el hacer, que eso significa que actúa para resolver problemas. La reactiva está orientada hacia el ser,
que estos son subordinados al destino. Y la armoniosa, que está orientada hacia el ser en transformación, o sea, que busca un desarrollo de los talentos propios de la persona. Y por último, la dimensión 5, la naturaleza de las relaciones humanas, dice, la empresa busca cómo deben conducirse las relaciones humanas, las reglas básicas para el manejo de el poder, el control, la influencia, la intimidad y el afecto. ¿Qué pasó? ¿Se te silenció el micrófono o están No, esperando? no, profe, que se me había ido el internet. Ah, ya. Disculpe. Ya, no, tranquilo, tranquilo. Profe, para Chain, los fundadores y la creación de la cultura forman un foco importante dentro de la organización. Bueno, para empezar, una persona, el fundador o creador, tiene que tener la idea de crear una nueva empresa. El segundo punto es que después de crear esa idea, el fundador incorpora un grupo de personas que compartan y apoyen su idea, que vendría siendo su equipo de trabajo al principio. Y luego el grupo fundador procede a crear la empresa de forma legal mediante la aportación de capitales, la obtención de patentes y la constitución de la sociedad. Y del cuarto punto, esta empresa empieza a buscar más personas para incorporar, es decir, empieza a elaborar otros equipos especializados en distintas zonas de la empresa. Siguiente diapo, por favor. Sí, que no me avanza. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, calma, que no tengo ¿Sabes lo que problemas. puedes hacer? Pon el mouse y pincha la imagen. A veces ¿Ya? se bloquea. Y de ahí con el cursor del teclado aprieta la flechita para avanzar. A mí a veces ahí te funciona. Ahí está, sí, ahí se desbloqueó. Gracias, profe. Bueno, luego vienen los estadios de la evolución del grupo. Estadios no entiéndase por la infraestructura deportiva, sino que entiéndase por un estado diferenciado de otro, por el que pasa una cosa o una persona, que cambia o que se desarrolla. Bueno, en este primer estadio está la formación del grupo, la forma en que se buscan las personas ideales para empezar con un primer grupo. Luego viene la construcción de este grupo, o sea, la separación de, de las especializaciones dentro de este grupo. Y tercer punto viene el trabajo de este grupo con un fin en común. Y finalmente viene la madurez del grupo cuando ya el trabajo se está llevando a cabo sin mayores inconvenientes. Siguiente diapositiva. Bueno, en esto el rol del fundador es primordial, ya que dependiendo del estadio en el cual se encuentren los miembros de la empresa o organización, se va a entender la forma del rol que toma el fundador. Es decir, pucha, si se encuentra la empresa desordenada, obvio que el rol del líder tiene que ser ordenar esto para llevarlo a un buen puerto, llevar la empresa a un buen puerto. O si no, podría terminar en consecuencias críticas para la empresa. Pero principalmente, y lo más básico en su rol, es el rol de aprendizaje que realiza el fundador al inicio de la empresa. Siguiente, por favor. Bueno, ante esto viene cómo los líderes implantan culturas. Es a través de 5 mecanismos. Estos 5 mecanismos son primordiales para que el fundador pueda asentar sus valores y presunciones. Bueno, el primer valor es que aquello que es entendido y medido y controlado por los líderes. Él da a entender todo lo que el líder significa para la empresa y donde los trabajadores no pueden ir más allá de. Bueno,
El segundo punto es la reacción de los líderes ante los incidentes críticos y las crisis empresariales. Bueno, esto, como lo dices, es la reacción que tiene un líder ante un problema. Si es una reacción de enfrentar el problema o de marginarse ante este. Bueno, el tercer punto es la planificación intencionada por parte de los líderes de la función y la enseñanza y el adiestramiento. Bueno, aquí viene de cómo el líder divide las funciones, cómo integra a nuevos trabajadores dentro del grupo y cómo además enseña o adiestra al grupo para trabajar con un fin en común. El cuarto es los criterios para el reparto de recompensas y jerarquías. Bueno, aquí empieza lo que explicaban antes mi compañero, que bajo qué criterios, por ejemplo, un trabajador que llega puntual todos los días puede, y es muy buen trabajador, puede tener el premio al empleado del mes. Y ese premio puede ser tener un ascenso de puesto. Es decir, que, por ejemplo, de ser, ¿cómo se dice? De ser el asistente puede pasar a ser jefe, dependiendo la jerarquía y la recompensa que se le otorgue en el minuto. Bueno, el 5 son los criterios de reclutamiento y la selección, la promoción y la jubilación y la segregación. Es decir, sobre qué bases se va a reclutar gente, bueno, después que se reclute esta, quiénes serán los que seleccionaremos para que entren dentro de la empresa, si están funcionando bien, cómo los promovemos de un puesto a otro, y finalmente para los más adultos, hasta qué punto una persona me es útil en la empresa cuando ya está a punto de jubilar, o incluso muchas personas que tienen la edad de jubilar y siguen trabajando en la empresa, es porque aún no hay alguien que reemplace a esa persona. Siguiente. Bueno, también vienen los segundos mecanismos, que son los de articulación secundaria, que en sí no son tan vitales como los primeros en la empresa, pero aún así tienen un grado de importancia, que sin ellos la empresa podría decaer en una crisis, y que si el líder no los sabe manejar, estaría cometiendo un fracaso en su rol, que vendría siendo la organización y la estructura de la empresa, estructurar bien los márgenes entre un puesto y el otro, los sistemas y los procedimientos empresariales antes de cualquier problema. Es decir, por ejemplo, si alguien se accidenta, tiene que haber un procedimiento ante esto, para llevar a ese accidentado al hospital o recurrir a una fuente que me sea eficaz al momento del accidente. El diseño del espacio físico, las fachadas y los edificios. Por ejemplo, si con esto se refiere a que si tengo una empresa de cemento, no voy a estar haciendo cemento en un edificio, tengo que desarrollar un espacio adecuado para esto. Bueno, las anécdotas, leyendas y mitos y parábolas sobre los acontecimientos y personas importantes. Esto es cuando se generan rumores dentro de la empresa, y ante estos rumores se actúa de forma insegura, porque no hay fuentes que digan que esto realmente ocurrió. Y la quinta son las declaraciones formales sobre filosofías, credos, estatutos de la empresa. Aquí es cuando la empresa, a través de documentos, muestra explícitamente sus leyes, por decir así. Siguiente. Bueno, Shane, en este cuadrito que no se ve ahí, definió, o sea, resumió los estadios del crecimiento de la empresa con 3 principales periodos de desarrollo, de los cuales él observaba aspectos culturales y mecanismos de cambio que se basaban en la importancia del estadio de crecimiento. Por ejemplo, el primero es el nacimiento y primeros años y el dominio del fundador dentro de la empresa, que aquí abarca lo que es la cultura aglutinante de la empresa, y cómo la empresa se esfuerza para lograr una mayor integración dentro de esta. Aquí hay un punto intermedio que puede ser la fase de sucesión, que es donde se puede optar a cambiar el líder por otro presunto líder, ya que en la cultura siempre hay una batalla entre distintos ideales. También los sucesos potenciales que puedan ocurrir en el minuto que hagan juzgar al líder. Y los mecanismos de cambio que incluyen estas son la evolución natural, la evolución autodirigida, que se genera a través de terapia empresarial,
la evolución controlada que se genera a través de unos procesos mixtos y la revolución que podría generar la incorporación de terceros dentro de la empresa. El segundo es la adolescencia, el segundo estadio de crecimiento es la adolescencia de la empresa, que es cuando la empresa se empieza a expandir, se empieza a integrar y se empieza a expandir tanto en productos y mercados como geográficamente y en las nuevas adquisiciones que va generando. Esto se genera gracias a la integración cultural, la pérdida de algunas metas claves o valores que pueden generar en una expansión a otro mercado, y los mecanismos de cambio que incluyen estas son el cambio planificado, el desarrollo empresarial, la seducción por la tecnología, es decir, adquirir nuevas tecnologías, el cambio a través de algún escándalo que pueda ocurrir o el acrecentamiento. También, también el tercer punto es ya cuando llega a la madurez empresarial, que es cuando se declinan por un mercado, el aumento de la estabilidad interna o el estancamiento y la falta de motivación para el cambio. Bueno, esto se basa en que la cultura obliga a la innovación, además de que preserva a las glorias del pasado, por ello se valora como una fuente de autoestima, y también está la opción de transformación, que la empresa podría girar de un rubro a otro. Y finalmente la opción de destrucción, que es la bancarrota, la reorganización, la absorción o la reorganización, o una fusión y asimilación. Y los mecanismos de cambio que incluyen estas son la persecución coercitiva, la renovación, la reorganización, la destrucción y el renacimiento. La cultura organizacional latinoamericana. Para entender primero la cultura latinoamericana, hay que entender que una organización tiene que adaptarse a su entorno. Si no, esta no es viable. Lo que ha pasado en las organizaciones latinoamericanas es que se ha tratado de importar modelos occidentales y basándose en su eficacia y su producción, olvidándose de la cultura. Por lo tanto, acá en Latinoamérica no ha servido también como en la otra parte del mundo, y como consecuencia de esto, como se ha probado que el modelo sirve en otras partes del mundo, se tiende a culpar al fracaso de este modelo a los miembros de la organización. Por lo tanto, los latinoamericanos, por este tipo de situaciones, son catalogados como flojos, por ejemplo. También hay que tener otro proceso que se ha visto en las organizaciones latinoamericanas, como es el proceso de modernización, para tratar de sacar a las organizaciones latinoamericanas de su condición de subdesarrollo. Y bajo este contexto se ha buscado cambiar la cultura latinoamericana en vez de entenderla y modificarla. Y también han fracasado estos intentos. Por lo tanto, hay que comprender que no se puede olvidar la cultura en una organización. El clima es un concepto que se plantea por primera vez en la década del 70 y se encuentra entre las nuevas teorías de la época que buscaban relacionar las organizaciones y su entorno. Este concepto buscaba entender a las organizaciones holísticamente. Dentro del clima, tal como el clima atmosférico, este varía dependiendo del día. Por ejemplo, hay días que hay despido y eso afecta al clima negativamente, o hay días que hay bono, etcétera, y eso afecta también y contribuye a que el clima sea positivo. Y las variables que nosotros consideramos en el clima organizacional son estas 5. El primero es el ambiente físico. El ambiente físico tiene que ver con todas las condiciones, y valga la redundancia, el ambiente en el cual el sujeto se encuentra inmerso. Esto puede ser, por ejemplo, el calor, la contaminación, las instalaciones, etc. Las variables estructurales tienen que ver con el tamaño de la organización. La estructura, esto tiene que ver con las jerarquías también, y también su estilo de dirección, estilo autocrático, paternalista, democrático, que vamos a ver más adelante. También las variables del ambiente social, como compañerismo, los conflictos, las comunicaciones, etc. Y las variables personales, que son las actitudes, las motivaciones. Y las variables propias del comportamiento organizacional, que tienen que ver con la productividad, la rotación, etc.
Kensi Licker definió 3 variables que son las causales, que son independientes y están orientadas a indicar cómo evoluciona una organización. Esto también, en relación a las anteriores que mencionamos, tiene una estricta relación con, por ejemplo, la estructura de la organización, los aspectos formales que tienen que ver, como dije, con la jerarquía, o lo informal que tiene que ver con el compañerismo, los amigos que uno se puede hacer en la organización, etc. También tiene que ver con cómo se va a gestionar la empresa, quién, cómo y cuándo y cómo se hace el trabajo dentro de la organización. Las variables intervinientes que tienen que ver con medir el estado interno de la empresa a través de sus colaboradores, ya que estos son quienes reflejan el clima de la organización y afectan las relaciones interpersonales como la comunicación y la toma de decisiones. Y finalmente, las variables finales, esta es la dependiente de las dos anteriores y se refiere a los resultados de las dos anteriores, que se refleja en productividad, ganancia, pérdida, etc. Estas 3 variables afectan en la percepción del clima por parte de los miembros de la organización. Para el autor que propuso estas variables es importante que se trate de la percepción del clima y no esté objetivamente, ya que las percepciones están basadas en el trabajador, que es el que con su comportamiento determina el clima y quien con su experiencia lo vive. Las características del clima organizacional. Tiene varias características, pero nosotros las tratamos de reducir un poco. La permanencia, ¿a qué se refiere esto? A que es permanente, valga la redundancia, y que posee una estabilidad. Y que esta estabilidad es alterada por coyuntura o decisiones que afecten el futuro de la empresa. Por ejemplo, un conflicto, una pelea, va a afectar el clima organizacional. Impacto sobre el comportamiento del individuo. Esto tiene que ver con, por ejemplo, cuando nos referimos a un buen clima, este va a alterar el comportamiento del individuo positivamente. ¿De qué manera? Por ejemplo, una mejor disposición, más participación y mayor eficiencia. Al contrario, por ejemplo, un clima malo va a dificultar la coordinación de las labores, va a generar una impuntualidad en los colaboradores, etc. Afecta el grado de compromiso e identificación. Esto tiene que ver con que un buen clima va, como consecuencia, a tener colaboradores más comprometidos e identificados con la organización. Y si el clima es malo, no se podría esperar esto mismo. Por ejemplo, un trabajador comprometido llega temprano, trabaja duro y no le da vergüenza, por ejemplo, decir un trabajo. Si este trabajador se siente identificado con la empresa, como consecuencia de esto mismo, va a presentar una gran fidelidad hacia la organización. El clima organizacional es afectado por los comportamientos y actitudes de los miembros de la organización. Una persona positiva y alegre motiva y está contribuyendo sin querer a mejorar el clima laboral. Por el contrario, si una persona es amargada y crítica, está configurando el clima organizacional negativamente. Y esto es importante porque el clima afecta el comportamiento, pero también el comportamiento de los individuos afecta el clima. Hay una reciprocidad entre estos dos dimensiones. Y la última, que es que la organización es afectada por las variables estructurales. Estas son, como ya las mencioné varias veces, el estilo de dirección, las políticas, los despidos, etc. Acá se puede producir un círculo vicioso, ya que, por darle un ejemplo, una dirección, si es sumamente autoritaria y controladora, va a generar desconfianza hacia el colaborador y va a haber un clima tenso. Y como consecuencia de este clima tenso, los miembros van a tender a ser más burocráticos y responsables, y la dirección, como respuesta a esta respuesta de los miembros, por redundancia, va a reforzar el control y el sistema autoritario. Por lo tanto, va a ser un círculo vicioso. Hay que comprender también que el cambio en el clima laboral es siempre posible, pero hay que considerar un cambio en más de algunas variables o características, porque es una dimensión sumamente compleja. Sí. Hay sistemas con climas particulares que también propuso Licker, que son 4. Primero, el sistema autoritario o autoritario coercitivo. Este se caracteriza por la desconfianza y las decisiones son tomadas desde la cúspide de la organización
y desde ahí hacia abajo. En este tipo de sistema hay una comunicación únicamente descendente. Y los altos cargos son quienes llevan la totalidad de la responsabilidad. La motivación, entre comillas, a los miembros es el miedo, y hay una fuerte presencia del control, que también se efectúa en el cargo alto. El clima en este sistema, por ejemplo, es de confianza, inseguridad y temor. Posterior a este, el sistema paternalista o autoritario benevolente. Las decisiones son tomadas por los superiores de la organización. No hay tanta desconfianza, pero sí una confianza limitada. Y el proceso de control se delega, no es tan centralizado como en el primer sistema. Este sistema se caracteriza porque las autoridades tienen todo el poder, pero también está presente un poco más de flexibilidad. Hay poca comunicación y la que hay también es descendente. La motivación en este tipo de sistema generalmente es en base al dinero, o sea, una motivación intrínseca. El clima en este tipo de sistemas es de subordinación, y siempre y cuando las necesidades de los miembros estén cubiertas en medida que se respeten las reglas. En el sistema consultivo hay una mayor descentralización del poder. La toma de decisiones no solo se toma en la cúspide, está mucho más delegada, principalmente en las operaciones específicas, que estas son tomadas por los escalones más inferiores. El clima en este tipo de sistema es de un poco más de confianza, aunque las decisiones, por lo mismo, porque las decisiones son tomadas por los altos mandos, pero hay mayor comunicación, pese a que esta en su mayoría es descendente, también hay una lateral y ascendente. Finalmente, el sistema participativo. En este sistema, el proceso de toma de decisiones no es centralizado, se encuentra repartido en diferentes lugares de la organización, y estas son tomadas en consenso por toda esta organización. Y acá la responsabilidad es mucho más distribuida, no solo la toman los cargos altos como los primeros dos, y la comunicación es igual tanto ascendente como descendente y lateral. Por esta misma razón, hay mucha mayor participación, y la motivación de los trabajadores es simbólica, es sentirse importante. El clima en este tipo de sistema es de tal confianza y también genera altos niveles de compromiso. ¿Cierto? La participación y el clima. La Escuela de Relaciones Humanas veían que la participación, una forma de conseguir que los miembros de una organización pudieran cubrir sus necesidades. Un clima motivador se hace principalmente en base a la participación, y esta llenando, cubriendo las diferentes necesidades que plantea Maslow. Primero que todo, para ir llenando desde abajo hacia arriba, hay que cubrir las necesidades más básicas correspondientes a la fisiología, y estas van a ser cubiertas gracias a un nivel mínimo de ingresos que serían los miembros de la organización serían los encargados de cubrir mediante esto su necesidad fisiológica. El escalón más arriba de seguridad laboral es cubierta dándole un trabajo estable al colaborador, que lo haga sentir seguro sobre el futuro, ya que tiene una remuneración asegurada por lo menos un tiempo. Como forma de cubrir las necesidades de pertenencia, la participación es una forma de conseguir que los miembros se sientan integrados en procesos de toma de decisiones de la organización. La organización tiene que, para cumplir y cubrir esta necesidad, mantener informado a su personal de las decisiones adoptadas. Así, cada miembro de la organización se hace parte de la organización. Posterior a la autoestima y autoestima, estas dos se encuentran relacionadas. Construir su percepción de sí misma a partir de la percepción que tiene de la precisión que hacen los demás sobre él. En palabras más simples, esto quiere decir que el sujeto construye su percepción de sí mismo en base a cómo cree que el resto lo ve. Una persona que se sienta admirada y querida por los demás va a tener una imagen favorable de sí mismo. Y esta necesidad de estima y autoestima puede ser desarrollada bajo un sistema que permita y fomentar el reconocimiento del trabajo suyo, teniendo como base nuevamente la entrega de información a los integrantes de la organización. Y una vez que esta sea entregada, los miembros de la organización pueden hacer sugerencias de utilidad. Finalmente, la de autorrealización.
la persona en este escalón debe sentir que ella es la que determina su actividad y que en ella puede expresarse como le plazca. Al cubrir esta necesidad se cubre mediante un sistema que utilice el talento de sus miembros y que fomente la participación de ellos en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque una persona que participa de tal sistema tiene la oportunidad de contribuir a la toma de decisiones que van a afectar directamente su trabajo. Un clima laboral favorable permite un compromiso estable de los trabajadores con su organización y con conseguir aumentar los niveles de productividad de esta. La participación, por su parte, ayuda a la generación de este clima favorable, contribuyendo al incremento de la productividad mediante su gerencia. Bueno, los aportes para un ingeniero de negocios internacionales es que la cultura organizacional es imposible dejarla de lado para, por ejemplo, hacer una empresa o trabajar en la misma, y también hay que entender que es un proceso sumamente complejo. La organización nos permite también conocer por qué se dan ciertas, la cultura organizacional nos permite conocer por qué se dan ciertas respuestas en una organización, y el clima nos permite conocer qué condiciones mejoran la productividad y cómo hay que tratar a un miembro de la organización para que éste aumente su productividad. Bueno, como conclusión, el clima y la cultura organizacional son parte fundamental de cada empresa, y cada una de estas tiene formas diferentes de desarrollar estos conceptos, como hemos ido explicando a lo largo de la presentación. Y esto no tienen que dejar ser dejados de lado a la hora de crear una empresa o pertenecer a ellos. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien. Ahora les hago la siguiente consulta. ¿Alguien tiene alguna consulta, duda o comentario de los compañeros del grupo, del curso? ¿No? ¿Alguien ahí abrió su micrófono, pero parece que no va a hacer ninguna pregunta? Ok, como ustedes se pueden haber dado cuenta, es compleja la cultura organizacional porque depende de muchas variables y hay que tener muchos elementos contemplados a la hora de iniciar una organización. Las organizaciones a las que ustedes probablemente vayan a ingresar cuando sean más grandes son organizaciones en donde ya, ¿verdad?, se ha trabajado durante muchos años todas las temáticas de infraestructura, de roles, de dinámicas internas, de planes de capacitación, de temas de seguridad, de ubicación geográfica de las empresas, cuál es el foco, el corazón del negocio, a quiénes está dirigido, porque todos esos elementos hablan de la cultura organizacional, ¿ya? Ahora, el clima organizacional es una percepción que tienen los trabajadores de una empresa respecto de estas condiciones de la cultura. Comunicaciones internas, comunicaciones externas, imagen de los gerentes, trabajo en equipo entre colaboradores y entre áreas, apreciación de la infraestructura, si son bien implementados los planes de seguridad o son planes que son poco rigurosos. Entonces, esa percepción que tienen los trabajadores es lo que nos va a, porque eso se hace con un estudio. Los estudios de clima son mediciones que se hacen de manera periódica en las empresas, en donde se les pregunta de manera cuantitativa y también cualitativa a los miembros de una organización cómo perciben a la empresa en la que trabajan. Entonces ellos, a través de una encuesta que justamente se llama encuesta estilo Likert, ellos en una tabla, ¿verdad?, van situando su nivel de apreciación de menos a más. Entonces, después cuando a ti te entregan las pautas, nosotros ingresamos todo eso a un sistema computacional y eso nos arroja tendencias. Entonces, el tanto porcentaje opina que el liderazgo se expresa de tal o tal forma dentro de la organización. Tal porcentaje opina que la infraestructura tiene tal y tal característica y si es bien o no mal percibida, ¿ya? Ahora, cuando tú haces esas investigaciones, siempre van a haber áreas que van a tener resultados críticos. Y esos resultados críticos uno los sondea después con un análisis cualitativo que se realiza a través de entrevistas grupales o de focus group, en donde se toman esos antecedentes numéricos, ¿verdad?, que arrojaron estas escalas Likert de estas encuestas, y uno va chequeando y va diciendo, a ver, ¿en qué área? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué el liderazgo en el área de producción, en la sección 3, con el jefe tanto? Pareciera ser que está como medio complejo, y ahí las personas empiezan a describir con ejemplos situaciones cualitativas que a nosotros nos deja claro de que efectivamente en tal área, la sección 3, con el jefe tanto, con los jefes de turno, el clima laboral ahí es malo.
¿ya? Siempre tenemos que tener la integración tanto de los elementos cuantitativos y cualitativos para medir el clima, porque eso después da la pauta para que se puedan desarrollar planes de mejora del clima organizacional, es decir, planes de organización e integración interna, planes de formación y de capacitación, planes de mediación, mejora en los temas salariales, porque de pronto hay un desequilibrio interno y la gente se da cuenta. Por supuesto, en los temas lamentablemente económicos, las empresas funcionan mucho con los estudios de mercado, por ende, ellos se basan bastante en las rentas mercado. Siempre el tema de rentas o de remuneraciones y la imagen de la gerencia son temas que son como delicados en los estudios de clima y ítems que salen bajos en las puntuaciones, ¿ya? Ahora, porque es importante tener ustedes presente el tema de variables culturales y de clima, organizacional después cuando empiecen a trabajar, porque probablemente les va a pasar que van a haber empresas a las que ustedes van a ingresar y en las que ustedes se van a sentir sumamente identificados, representados, comprometidos, pero van a haber otras en las que ustedes van a ingresar y a la semana van a darse cuenta de que o no va con sus valores personales, no es lo que ustedes esperaban, no hay proyecciones ni planes futuros como de desarrollo y crecimiento profesional. Entonces, ahí es cuando uno toma decisiones o uno se queda en esa empresa y asume porque le gusta, por ejemplo, estar en ese tipo de organización, o yo me quedo porque tengo una necesidad económica imperante y es lo que hay y no están malas las lucas, entonces yo me voy a quedar y voy a aguantar las condiciones de esta empresa, o yo migro hacia otro lugar donde haya otro tipo de clima que se ajuste más a mis necesidades emocionales y a lo mejor no voy a ganar mucho, pero voy a estar tranquilo. ¿Ya? Son decisiones que de pronto las personas tienen que ir tomando porque hay un elemento que es importante, que aquí esto es integrando como los resultados que uno encuentra cuando hace estas investigaciones y que tienen que ver con la sensación de los colaboradores de sentirse tranquilos en los ambientes de trabajo. ¿Ya? Hoy en día prima mucho el tratar de como tender al mejor bienestar psicológico que al mejor bienestar solo laboral y económico. ¿Por qué? Porque un trabajador que está estresado, que está desanimado, que no se siente representado en la organización donde está trabajando, es un trabajador que finalmente va a terminar odiando a la empresa, no va a dar su máximo potencial, se va a quejar todo el tiempo. Entonces, eso tiene una repercusión en su propio nivel de productividad, pero también tiene una repercusión en el ambiente de trabajo, porque esa persona empieza a chismorrear, empieza a tirar como veneno para el lado, las personas empiezan a contagiarse de su estilo afectivo en la forma de vincularse en lo laboral. Entonces, ahí es cuando uno dice, pucha, a esta persona algo le pasa, no está conforme y es mejor o que se vaya solita o la desvinculamos. ¿Ya? La cultura es compleja de modificar cuando las organizaciones ya tienen más de 50 o 70 años, porque ya como que se ha instaurado una forma de hacer las cosas. Y esa forma es difícil erradicarla porque además hay elementos que son súper románticos. Por ejemplo, hay una empresa acá en la quinta región que se llama Caimi, que ellos fabrican cuero sintético. Entonces, el fundador de Caimi es un viejito que debe tener casi 100 años y este caballero partió fabricando telas, pero con un telar y con las lanas de alpaca y con las lanas de las llamas. Entonces, no te cruces. Perdón, estoy en el living hoy día. Entonces, es súper romántico el hecho de que esta persona tenga como todo este nivel de sacrificio para poder construir todo este monstruo en el cual se terminó transformando la empresa Caimi. ¿Por qué? Porque los trabajadores y los nietos, los bisnietos, las personas que hoy en día componen la plana ejecutiva de la organización, son personas que dicen, oye, no, partimos de abajo, entonces tenemos que mantener este espíritu familiar, el tata, que todavía el viejito va a fiscalizar ahí las funciones laborales dentro de la organización, esta persona todavía tiene un peso importante. O sea, ¿cuándo va a poder cambiar Caimi como organización? Probablemente cuando el socio fundador o aquellos que fueron las personas pioneros en construir esta empresa ya no estén y se le dé paso a las nuevas generaciones. ¿Y por qué digo que es difícil modificarla? Porque hay que batallar bastante, sobre todo por temas generacionales. Ya lo hemos visto en los otros trabajos, que de pronto tienen un impacto el estilo de trabajo, los intereses profesionales y de desarrollo, la forma en que quieren visualizar la organización. Entonces, todos esos factores influyen mucho a la hora de poder modificar un clima organizacional.
Pero lo bueno es que teniendo presente de que entrando a una empresa nos vamos a encontrar con este tipo de variables que son complejas, ya también a nosotros nos prepara para poder enfrentar problemas, malos entendidos, situaciones que se presentan, saber si ese lugar de trabajo es para nosotros o no, y así también poder ir tomando ciertos tipos de decisiones. ¿Alguna consulta, duda, comentario? ¿No? No, profe. Muy bien. Quedamos entonces hasta acá con nuestra clase. Muchas gracias al grupo que acaba de exponer. Y nos estaríamos entonces viendo en la clase del día jueves a las 10 de la mañana. ¿Ok? Ustedes ya tienen la pauta del trabajo, la rúbrica del trabajo que tienen que entregar el día viernes 28. Yo espero hoy día o a más tardar mañana subir las fechas de presentaciones de ese trabajo. Y ahí ya estaríamos terminando el semestre. ¿Ya? Ok, profe. Este jueves vamos a terminar de revisar lo que tiene que ver con la planificación estratégica, temas de análisis interno, análisis externo, y ahí ya por lo menos en cuanto a materia, vamos a quedar, yo diría que al día por este semestre. ¿Ok? Ya chiquillos, que tengan una muy buena jornada ahora en la tarde, cuídense y nos estamos viendo el jueves. Chao, profe. Que se cuide. Chao, que estén bien, cuídense mucho. Chao, chao.